Pónganse en pie, hermanos, vamos a la lectura de la proclamación de la palabra con lectio divina en Josué 1. Vamos a hacer la lectura de manera alternada. Me recomendó la maestra de primarios que hagamos las lecturas con puntos y comas y recordando que tenemos niños. Entonces, pues, vamos a hacerlo así, pausadamente, con los espacios, los puntos y las comas. Josué 1, en lectura alternada, todo el capítulo, inicio con el primero. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual cuidaron sus padres, que la darían a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: Pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo: Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y desafiaréis. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. Así en respuesta cantaremos el himno número 41, Santa Biblia para mí. De la segunda parte del himnario, las Sagradas Escrituras, melodía española, letra por Pedro Castro.
una serie de sermones sobre el libro de Josué, que se conjunta con el tema reformacional del concepto bíblico del oficio. El título del mensaje es Salvación y Herencia. Dejo lugar al pastor, pongamos diligente atención y recibamos con mansedumbre la palabra de Dios. Vamos a abrir la escritura, hermanos, y leer una vez más una porción del pasaje que ya hemos leído, Josué capítulo 1. De este capítulo primero, vamos a leer los versículos 1 al 5. Y hagamos la lectura unidos, hermanos. Como ya se ha señalado, todos en armoniosa lectura para que pequeños y grandes sigamos la lectura y a la vez que la leemos se escuche legible o audiblemente bien. Dice la palabra: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Bendito y soberano Señor, cuya palabra hemos leído. Ahora suplicamos, Señor, tu Espíritu Santo obre en nosotros, dando entendimiento, Señor, para tu voluntad. Que nos gocemos, no solamente en la lectura, como lo hemos hecho, sino también y aún más en comprender, Señor, tu voluntad. Danos, Señor, este don, te lo rogamos en Cristo nuestro Salvador. Amén. 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 Tomen sus lugares, amados hermanos. Debo iniciar diciendo que este libro de Josué, hace varios meses que el Señor puso en mi corazón predicar. Podráse quizá pensar que nosotros no lo hacemos tanto diciendo: el Señor me ha dicho que predique sobre este libro, ¿no? No lo decimos así. Pero me he resistido por cierto tiempo a no hacerlo, esperando que el Señor confirmara, o de alguna manera el Señor nos condujera sobre la predicación de la palabra del Señor, porque ahí está toda la escritura para predicar, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero igual que una madre que cocina los alimentos para sus hijos, que ve ahí muchísimos elementos que pudieran ser para alimentar a sus hijos, tiene que elegir y tiene que decidir sobre un menú que sea provechoso para sus hijos. Y entonces, aunque toda la palabra de Dios nos ha sido dada para ser predicada, para ser enseñada a su pueblo, también es cierto que en ciertos momentos necesitamos más una enseñanza que otra. Por lo que estamos viviendo, por lo que estamos pasando, por lo que es necesario que tengamos para vivir en el contexto en el cual
Dios nos ha colocado, en el contexto que nos toca a nosotros y a nuestros hijos vivir. Y creo que este libro es muy interesante para nosotros también en este contexto. Primero, porque no puedo dejar de pensar que como iglesia tenemos un cierto parecido. Hemos visto partir a nuestro Moisés. Y en cierto momento para la iglesia la pregunta es, ¿y ahora? ¿Quién nos guiará o cómo nos guiaremos? ¿Y hacia dónde? Para encaminarnos. Por otra parte también, entendiendo que hemos sido preparados durante mucho tiempo. ¿Preparados para qué? ¿O para qué estamos siendo preparados? ¿Para qué todo el trabajo previo de instrucción, de enseñanza, como es el caso de la ley? Porque el libro de Josué comienza después de la Torá. Después de todo 5 libros que son de instrucción. Dios usó a Moisés para dar la instrucción. Dios usó a Moisés para enseñar al pueblo de Dios. Pero la enseñanza no es un fin en sí mismo. La enseñanza tiene un propósito más allá de ella misma. Porque si la enseñanza se queda en sí misma, lo único que tendremos es información respecto de algo, y nuestro conocimiento hasta cierto punto de las cosas sobre las que se nos enseña es abstracto. El conocimiento, la enseñanza siempre tiene un propósito más allá, y que es hacer sabios a los que son enseñados, que es que los que son enseñados sean capacitados. La palabra escritural es ser edificados para la obra para la cual los ha llamado el Señor, porque el Señor no le da una tarea o una obra a alguien sin antes haberlo capacitado, sin antes haberlo instruido, sin antes haberle enseñado. Así que como iglesia, en el trayecto de los años que el Señor nos dé, no se trata solamente de ir acumulando años, porque uno igual se hace viejo sentado en un solo lugar. El tiempo pasa y es ineludible. Pero lo interesante del tiempo es lo que hacemos con el tiempo y lo que hacemos con los dones que Dios nos da. Y yo creo, habiendo estudiado los temas previos del oficio, del trabajo y de todo esto que implica el tema de las Escrituras, creo que el libro que está en nuestras manos tiene mucho que enseñarnos, como toda la palabra del Señor. Iniciando una etapa, pero no como suele suceder en muchos lugares, haciendo un borrón y cuenta nueva. Sería irresponsable hacer eso, porque, como dijo el apóstol Pablo, mirando a los corintios, que comenzaban a mirar y decir, nosotros somos de Pablo, nosotros de Cefas, nosotros de Apolos. Pablo dice, ¿y quién es Cefas? ¿Y quién es Apolos? ¿Y quién es Pablo? Lo único que somos siervos. Y si uno sembró y otro efectúa el trabajo de cuidar, de regar, el que da el crecimiento es uno solo, y ese es Dios.
Entonces, nosotros debemos, en cuanto a la enseñanza, también crecer, pero también lo que es más, aplicar lo que aprendemos. No solamente se trata de crecer en términos eclesiásticos, sino crecer en todos los ámbitos, crecer como pueblo de Dios en su plenitud, y no solamente en uno de los aspectos de nuestra vida. Y en este punto es en el que me ha inquietado este libro de Josué, para indicarnos el camino a seguir. Y lo haremos con este tema general: salvación y herencia. Aunado a eso, hermanos, también siguiendo el estilo que Calvino nos enseñó, la predicación expositiva, la predicación exegética. De manera que vayamos con este libro y de qué manera Dios nos habla a nosotros. Suele hacerse, quizá a veces sin querer, pero suele hacerse algo con respecto de los libros del Antiguo Testamento y sobre todo los libros históricos, que si los leemos, llegamos a leerlos como mera historia. Interesantes eventos, qué valentía de Josué, qué intrepidez del pueblo, y en ocasiones lo contrario, porque el pueblo fracasa. Pero nunca debemos olvidar que la historia de las Escrituras es historia redentiva. Que la historia de las Escrituras no es para que lo leamos como si leyéramos un libro de historia, sino que ella es la palabra de Dios. Y como palabra de Dios está para nuestra enseñanza, para hacernos sabios a nosotros y para que podamos responder. Esos son los motivos, hermanos, que me han llevado a la elección de este libro, que más bien yo no fui a él, él vino a mí, porque como he mencionado, hace mucho tiempo que estoy lidiando con este libro y con el pensamiento de que algún momento teníamos que comenzar aquí. La historia es interesante. Dice el doctor Calvin Sirvel y el doctor Gordon Speinman acerca de la hermenéutica confesional. Lo primero que debemos que hacer es encontrar el hilo de la historia, porque todo pasaje de la Escritura siempre tiene un contexto. Si tratamos de explicar un pasaje, cualquiera que sea, y le quitamos el contexto, se puede hacer decir lo que quiera. Pero no se trata de hacer decir a la Escritura lo que uno quiere, sino encontrar cuál es el propósito con el cual Dios dijo estas palabras. Y la historia es interesante entonces. ¿Dónde comienza el libro de Josué? El libro de Josué tiene un contexto muy anterior a este punto. Dice, iniciando el texto: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Si vamos a la historia, y aquí vamos a ver cuántos han leído toda la Torá, o por lo menos el libro de Números, una parte de Éxodo. Dios habló a su pueblo, a este pueblo al que tiene frente a sí.
Este pueblo que se ha quedado sin Moisés, este pueblo que tiene una larga historia, vamos a referirnos desde la salida de Egipto, aunque obviamente la historia va más atrás, pero para contextualizar este libro vamos hasta el tiempo de la salida de Egipto. Dios mantuvo a su pueblo 400 años en Egipto, muchísimo tiempo si lo medimos en los años que nosotros vivimos. Aquellos que llegaron, aquellas 70 personas que dice Génesis que llegaron, ya no estaban. Jacob murió en Egipto. Sus hijos murieron en Egipto. José dijo, haciendo jurar a sus hermanos, que cuando Jehová los regresara a su tierra, se llevaran sus restos con ellos. Tan seguro estaba José que un día el Dios que había dicho a sus padres, esta es la tierra que les voy a dar, lo iba a hacer. No importando los años que pasaran, no importando las generaciones que pasaran, a su tiempo, en el momento exacto, Dios haría la promesa o cumpliría la promesa que había dado a su pueblo. Dios, no por capricho, sino que Dios esperó que su pueblo creciera tan numéricamente que este número o este crecimiento numérico no era casualidad. ¿Cómo tomar posesión de la tierra que Dios había prometido a sus padres? ¿Una familia lo haría? ¿Dos personas por ahí lo harían? No. Porque como solía decir el pastor Velázquez, no debemos jugar al llanero solititito. Así no se conquista el mundo. Así no se hacen los cambios. Así no se impacta en la historia, sino en el trabajo en comunidad. Por eso Dios constantemente habla de su pueblo. No habla de individuos aislados, habla de una nación, de un pueblo, y en el Nuevo Testamento habla de su iglesia. Todos esos años en Egipto no fueron tiempo perdido, eran años de preparación, solo que el pueblo no lo sabía. Como en muchas ocasiones nosotros no sabemos para qué nos está preparando el Señor. Pero Dios, que guía la historia, que nos guía a nosotros, nos está preparando para algo. No sé si Moisés un día se sentó a pensar lo desventurado que había sido su vida. Porque por lo que pasó, no sería extraño, ¿no? Miren, desde niño, desde recién nacido, no pudo disfrutar de la comunión con sus padres, con su familia. Tuvo que ser escondido. Después, alguien lo encontró, fue adoptado. Creció sabiendo que no era egipcio, porque creció sabiendo que pertenecía al pueblo de Dios. No sé si eso le causó un problema, vivir entre dos mundos. Pero todos esos años Dios lo estuvo preparando. Después tuvo que salir huyendo de Egipto, buscar refugio en una tierra extraña, con gente extraña. Allí encontró refugio. Lejos de sus padres, lejos de sus hermanos, lejos del pueblo que había conocido, lejos de las comodidades que había tenido, ahora era un errante. Pero ahí Dios estaba preparando a Moisés. Cada momento
cada día, cada instante estaba siendo preparado para una obra, como cada uno de nosotros también. Llegado el momento, Dios sacó a su pueblo. Con brazo fuerte, dice la Escritura, es decir, con una manifestación de poder enorme, para que no quedara dudas de que no era una cuestión natural, de que no se trataba de una migración natural por anhelo personal, sino que era la obra de Dios que se estaba haciendo ahí. Como igual nosotros, la iglesia no es una asociación natural. Una asociación natural es un equipo de fútbol. Una asociación natural es un club de lectura, un club de ajedrez. Porque ahí se conjuntan aquellos que tienen intereses en común. Les gusta la lectura, les gusta la música, les gusta el juego, les gusta el cine. Como iglesia nosotros nos damos cuenta que somos tan diversos y a veces tan opuestos, ¿no? En intereses, en caracteres. Nos damos cuenta que la única razón por la que estamos aquí es porque Dios nos trajo. A los amigos los escogemos nosotros, a los hermanos no. Los hermanos nos son dados. Dios condujo a su pueblo, lo llevó al desierto para instruirlo. Por 2 años estuvieron en el Sinaí. ¿Qué estaban haciendo ahí? Dios estaba instruyendo, estaba dando su ley. La ley que es el principio de la sabiduría. Proverbios 1:7. Dios quiere un pueblo sabio. Y Dios da su ley para instruirlos. Deuteronomio 6, que repite la ley, o después de la repetición de la ley en capítulo 5, recalca: estas palabras que yo te mando hoy, bueno, antes de repetirlas, tú las pondrás por obra. Y después de que tú las pongas por obra, las enseñarás a tus hijos. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de Dios. Porque somos el pueblo escogido. El pueblo de Dios no puede ser entendido sin la ley, sin la palabra, sin los mandamientos de Dios. Después transcurren 40 años en el desierto. 40 años de ser instruidos, de darles la ley, de tenerles una y otra vez en esta relación, de enseñarles que son el pueblo escogido, que son el pueblo del pacto. Hasta que llega el momento de entrar a la tierra prometida, para que se cumplan 2 cosas: el por qué fuimos liberados de la esclavitud y qué es lo que se espera ahora que recibamos la herencia. El Dios de las Escrituras, el Dios que nos ha visto con misericordia, nos ha liberado para llevarnos y darnos la herencia que tiene preparada para nosotros. Eso era verdad para Israel y eso es verdad para nosotros. Esa es la expectativa con la que Israel iba y esa es la expectativa con la que vamos nosotros. Porque, perfecto, somos salvos. Pero se han preguntado, ¿salvos para qué? A veces solo nos quedamos con ese punto, es decir, ya soy salvo. Pero, ¿ese es acaso un fin en sí mismo? No, ese es un principio apenas que nos lleva a algo mucho más grande. Canaán es el objetivo, no el desierto.
Canaán es el objetivo, no Egipto. Canaán es la herencia que Dios tiene preparados para su pueblo. Y todo lo que ha hecho previamente va a este punto. Nosotros hemos sido redimidos y hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable del Señor. ¿Pero para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué propósito? ¿Y hacia dónde vamos? Israel tiene su vista fija en Canaán, porque esa es la tierra que Dios les ha dicho. Nosotros, ¿en dónde tenemos la vista, hermanos? Muchos de nosotros hemos dejado de mirar a la tierra para enfocar nuestra vista en el cielo. Y la salvación solo significa que cuando muramos, lo que esperamos es que nuestra alma se vaya al cielo con el Señor. Pero olvidamos la implicación que tiene la salvación para nosotros, que es llamarnos para heredar la tierra. Llamarnos, porque Dios quiere entregarnos la tierra que Él ha preparado para nosotros. Y que al no leer correctamente las Escrituras, nuestra esperanza está más allá del sol, cuando nuestro lugar y nuestra tarea está más acá del sol. Está en esta tierra que pisamos. Para eso hemos sido preparados, para eso hemos sido enseñados por años, por generaciones. Hemos sido y debemos seguir siendo enseñados, porque nuestra vocación es heredar la tierra que Dios ha preparado para nosotros. Ese es el propósito de la salvación. Y eso es lo que encontramos con Josué. Pero cuando llega el momento de entrar a Canaán, Dios dice algo sorprendente. Mirando hacia atrás, y quiero decirlo porque eso he sentido en mi corazón, y yo lo he dicho en otros momentos. De repente me he llegado a sentir solo a través de estos años, porque para mí era ciertamente más cómodo tener conmigo a pastores con mayor experiencia y que tomaran las decisiones con ellos, a llegar el momento en que tú eres el que tienes que tomar las decisiones. Que llegue un momento en el que nos hemos acostumbrado a que Moisés venga con nosotros. Que si tenemos problemas, vamos a Moisés. Moisés, ¿qué nos dice Dios? En el que venga Moisés y Moisés nos diga, Dios ha dicho. Perfecto. Vamos. No está Moisés. Pero, ¿quién sí está? El versículo 1 dice, no está Moisés, pero ¿quién sí está? ¿No? Jehová. Jehová está ahí. Y Jehová nunca dejará de estar. Jehová estaba antes de que tú existieras. Jehová te amó antes de que tú existieras. Dios tuvo misericordia antes de que nosotros tuviéramos conciencia de que somos. Dice Pablo, desde antes de la fundación
del mundo. Y a lo largo de la historia, ¿quién ha traído a su pueblo? Jehová. Entonces nuestra esperanza y seguridad más profunda, más grande, a través de los cambios en la historia, que todos sabemos lo que se sienten los cambios, hermanos, ¿no? Hemos tenido cambios en nuestra vida. Y a esos cambios en nuestra vida vamos con cierto temor, porque no sabemos cómo va a funcionar. Pero en medio de un mundo cambiante, ¿qué sí es seguro? ¿Qué sí es firme? Jehová, Dios. Por lo tanto, somos llamados, en cualquiera sea la circunstancia, en cualquiera sea la situación que vivamos, mirar a Dios y nunca dejar de mirar a Dios y solamente a Él. Entre nosotros habrá un Pablo, un Cefas, un Apolos, pero detrás Jehová de los ejércitos. Por eso el texto dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló. Porque Jehová, cuando habla, esa palabra es consolación, fortaleza y dirección para el pueblo a quien le habla. Malo sería para nosotros si Dios guardara silencio. Y ay de nosotros si Dios guarda silencio. Porque si Dios guarda silencio, perdemos toda dirección en nuestra vida. Bendito sea Dios, que sigue hablando y que ha hablado y que habla. Dice el versículo 2 que Dios habló a Josué ahora. Porque miremos este punto, hermanos, que es muy interesante. Todo lo está haciendo Dios. Las palabras de Jehová que van a Josué: mi siervo Jehová, mi siervo, dice Jehová, Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán. En el contexto de la palabra, hermanos, el liderazgo es servicio. Y aquí nos llama muy profundamente la atención que en el pueblo de Dios no se haya levantado una lucha intestina. Amenazó al pueblo de Dios una lucha intestina, o por lo menos en 2 ocasiones. Una no tan, aparentemente tan grande, pero un día se levantaron Aarón y María y murmuraron contra Moisés. Números capítulo 12. Dijeron: ¿y quién es Moisés? ¿Y qué tiene Moisés que no tengamos nosotros? Había una pérdida de visión sobre el liderazgo. No pasó mucho tiempo y después Coré levantó a algunos y fueron a Moisés y Aarón y le dijeron: bueno, ¿y por qué ustedes? Todo el pueblo de Dios es santo, así que cualquiera de nosotros puede hacer lo que ustedes hacen. Así que basta ya de ustedes. No se trata de personas, hermanos, sino de la voluntad de Dios. Lejos esté de nosotros pelearnos por el liderazgo, por la autoridad o por el poder. El poder se recibe, no se arrebata.
el oficio se recibe, el liderazgo se recibe, no se arrebata. Y miramos a Josué, que esperó su tiempo. Josué también estuvo siendo preparado. Josué también estuvo siendo instruido. Era el brazo derecho de Moisés. ¿Cuándo lo instruyó Dios? Bueno, no fue un seminario, no fue una escuela de teología, no fue una escuela de liderazgo, no asistió a diplomados de liderazgo, como tantas cosas hay hoy. Pero estuvo ahí, día y noche, al lado de Moisés. Como Timoteo, al lado de Pablo. ¿Por qué? Porque Dios está preparando y prepara así a todo su pueblo. Porque la encomienda no es para una persona, sino es para su pueblo, para quien Dios tiene una encomienda. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? Darle a su pueblo la promesa, o hacer más bien cumplir su promesa. Dice el versículo 2: levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. ¿A dónde? ¿Van a seguir peregrinando? ¿Van a seguir vagando en el desierto? La buena noticia es que se acabó eso. La buena noticia es que terminó ese recorrido en el desierto. Ahora Dios les dice: vas a entrar a la tierra que yo les doy. Para eso los ha preparado, para eso Dios les ha dado la ley, para que entonces entres a la tierra y tomes posesión de la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Por qué? Porque Dios es el Señor de la tierra, porque Dios es el Señor de la creación. Lamentablemente en esto, muchos cristianos le hemos dicho al Señor: Señor, no quiero. Yo no quiero esa responsabilidad. Yo no quiero tomar posesión de la tierra. Yo estoy muy a gusto esperando el cielo algún día, ¿no? Cuando me den mis alitas y no sé si será violín o más bien será el arpa que tocábamos David. Cuando Dios, para lo que te ha llamado y te ha instruido, te ha dado su ley como a su pueblo, es para decirte: ahí está la tierra. Es ahí donde Dios te quiere. Es ahí donde Dios quiere instalarte. ¿Por qué? Muchas de las leyes que Dios dio en el desierto no eran practicables en el desierto. Pero ahí Dios se las dio. Como todas las leyes que nosotros leemos, hermanos, no son de exclusiva aplicación eclesiástica. ¿Para qué Dios nos instruye? ¿Para qué Dios nos da su palabra? Para que vayas a la tierra que Jehová tu Dios te da y la apliques ahí. Hablábamos en la escuela dominical de cómo el oficio se distorsionó y la autoridad, que es relativa, se absolutizó. Y entonces vemos la historia de la iglesia y hablamos de la iglesia institucional. Pero la pregunta es: ¿y tú qué haces con tu oficio? ¿Eres un dictador en tu casa, hermano? ¿Para eso te puso el Señor? Pues la enseñanza que Dios te da en la Escritura es para que tú seas un líder en tu casa, en tu matrimonio, para que apliques la ley de Dios ahí. A veces este es el problema que tenemos los cristianos, porque conocemos la Biblia, leemos la Biblia, pero
al momento de concretizar, nos quedamos paralizados. ¿Cómo lo hago? Y por cierto, pues sí hay cierta justificación quienes nos critican que solamente repetimos versículos y memorizamos versículos, pero eso es todo lo que decimos. La Biblia no fue dada para memorizarla solamente, para tenerla presente y para ponerla en práctica. No eclesiásticamente únicamente, sino en la tierra a donde Dios quiere introducirnos. Para Israel, la meta era Canaán. Para la iglesia, ¿cuál es la meta? El mundo. El Señor Jesucristo en Mateo 28 dice, ¿o a dónde nos encausa? ¿A un territorio pequeño? ¿A un aspecto de nuestra vida exclusivamente? Él dice, vayan a las naciones, hagan discípulos a las naciones, enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Pero un pueblo ignorante, ¿qué enseña? Y donde hay ignorancia, el resultado es superstición. El Señor nos ha enseñado para que nosotros pongamos en práctica en la tierra que Jehová nuestro Dios nos da y concreticemos la ley de Dios en nuestra vida cotidiana. Esa es una gran tarea, hermanos. Estas son las implicaciones que Dios dice a la tierra que yo les doy. Miramos que aquí no hay un dualismo, no hay una división naturaleza-gracia, no hay espiritual secular. Hay una visión de la vida unificada. Hay una visión de la vida como un todo en servicio a Dios. Yo recuerdo cuando era joven que yo crecí evidentemente en un dualismo. Y en muchas ocasiones yo me pregunté, o más bien me quejé, porque el cristianismo que yo aprendí, no todo obviamente, no estoy hablando en contra de eso, pero la visión era limitada. Y no podía ver la integración de mi vida bajo el principio cristiano. Siempre veía una separación. Aprendí a comportarme en la iglesia como se esperaba que me comportara. Pero fuera de la iglesia no sabía qué hacer, más que concluir en un moralismo. No decir groserías, portarme lo mejor que pudiera, pero aún había muchas preguntas en mi corazón, que Dios tuvo misericordia de mí, y cuando comencé a leer la fe reformada, mi corazón tuvo paz, porque puso la tierra delante de mí, decir, eso es lo que Dios te está dando para que vivas, y para que viviendo en esa tierra glorifiques a Dios, porque esa es la vocación a la cual nos está llamando. El versículo 3, como si hiciera falta, inicia diciendo, yo os he entregado. ¿No parece demasiado redundante, hermanos? Pero es necesario, porque Dios lo que quiere recalcar es, yo os he entregado. Pero miren lo que está implicado ahí. Dios no les dice, mira, ahí están las llaves, ¿no? Sino les dice y le va a decir a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y más adelante vamos a ver por qué.
¿Por qué los cananeos no de un instante a otro desaparecen y entonces entra Israel? Porque Dios sí dice, ahí está, yo lo entrego en tus manos. Pero entonces te llama a ti, a que actúes en consecuencia, en responsabilidad al llamamiento que Dios está haciendo. Dice el versículo 11 a la parte final, en las recomendaciones que hace Josué: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Israel está llegando a casa. Israel está entrando al reposo que Dios les prometió. No más una nación esclava, no más una nación bajo un señorío extraño. Ahora, una tierra, un lugar en el cual servir y adorar a Dios con todo lo que hace. Esa es la tierra que Dios le ha dado a su pueblo. Y por eso dice, para que entres a poseer la tierra que Jehová tu Dios te da en posesión. A veces damos por hecho, hermanos, muchas cosas y olvidamos que es Dios el que nos da en posesión lo que tenemos. Y cuando se nos olvida, llegamos a pensar que es mío, como si fuera mío por derecho propio, como si fuera mío porque yo me gané, porque yo por méritos propios soy digno de poseer y de tomar, cuando la verdad es que es Dios que en su gracia nos da lo que es suyo, para que nosotros disfrutemos como nuestros padres en el Edén. Y miren qué tan distorsionado a veces lo hacemos en casos prácticos. A veces decimos, yo le doy el diezmo al Señor. ¿Has pensado que Él te da el 90%? A veces decimos, yo le voy a dar el domingo al Señor. ¿Has tomado en cuenta que Él te da 6 días? Es Dios, hermanos, el que llena nuestras manos. Pero en el llenar nuestras manos hay responsabilidad de nosotros. Dios dice, pelea, lucha, esfuérzate y sé valiente, y sé muy valiente, le recalca a Josué. Entonces, amados hermanos, en este libro, bajo estos principios de salvación y herencia, de llamado y de entrega de los dones de Dios en nuestras manos, nos enseña de qué manera debemos seguir, de qué manera debemos vivir, enseñándonos que nunca debemos olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros y que nos tomemos de Dios y que tomados de las manos de Dios demos gracias al Señor que nos ha dado líderes que nos han guiado, que nos guían, y oremos por los que nos guiarán. No demos por hecho lo que tenemos ahora, porque necesitamos líderes en todos los ámbitos. Pidamos a Dios que nos provea, que nos dé, pero también no tengamos temor en entrar a poseer la tierra que Dios entrega en nuestras manos, porque esa es nuestra vocación, porque ese es nuestro llamamiento, porque ese es el contexto de nuestro servicio a Dios.
Entonces te vuelvo a hacer la pregunta de hace un momento. Has dicho, hermano o hermana, que eres salvo, pero ¿entiendes para qué eres salvo? ¿Estás en ese compromiso de recibir la vocación de Dios para que tomes posesión de la tierra que Jehová tu Dios te da? Porque si vemos en derredor de nosotros, este mundo, esta sociedad, lo que más necesita son líderes que traigan shalom, que traigan paz a una sociedad convulsa. Y dice Pablo, ¿a quiénes espera? La creación que gime. ¿A quiénes espera? ¿Acaso no gemía Canaán con aquellos paganos, pervirtiendo la voluntad de Dios, sumidos en idolatrías, hechicerías, en todo tipo de pecados contra la ley de Dios? ¿Acaso no nuestra sociedad hoy también gime? ¿Y dónde están los que han de entrar a la tierra para poseerla? Ahí está tu vocación. Es Dios quien nos lleva. Es Dios quien va con nosotros. Es Dios quien entrega todo en nuestras manos. Pero se requiere que vayamos con corazones diligentes, obedientes, serviciales a Dios, para hacer lo que Él quiere que hagamos en la tierra que Él está redimiendo. Vayamos pues, hermanos, y seamos edificados como pueblo del Señor, preparado para grandes obras, y la gloria sea para Dios. Oramos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias en esta hora, porque si no lo habíamos hecho, Señor, ahora caemos en la cuenta de por qué nos has sacado de las tinieblas y traído a la luz de tu amado Hijo, de por qué nos envías a las naciones, al mundo. ¿Cuál es tu propósito con el mundo? ¿Qué quieres que hagamos, Señor? Te rogamos que nos des corazones entendidos para dar nuestros pasos, Señor, en las sendas que trazas por tu palabra. Sabiendo que nos has salvado, nos has liberado para servirte, y para servirte, Señor, en la creación, porque la creación es tuya, y la creación gime esperando la manifestación de tus hijos en todos los ámbitos, para gloria tuya, Señor. Llévanos, Padre, de la mano por tu palabra, e instrúyenos y prepáranos para esa tarea. Y las inquietudes de nuestro corazón, Señor, las incertidumbres, sean también respondidas y acalladas por tu palabra y por tu Espíritu, para que con convicción y firmeza, Señor, vayamos a cumplir la tarea que tienes para nosotros. Mirando hacia adelante, Señor, y tomados de tu mano para conquistar la tierra para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén.
Y hermanos, en respuesta a la palabra predicada, vamos a cantar el himno 45. Padre, tu palabra es mi delicia. De la segunda parte del himnario, las Sagradas Escrituras, compuesta por John Tepe y traducida por Juan Bautista Cabrera. En paz 14.